Entonces, más o menos lo voy a ubicar que me quede en el inicio y en el final de los dedos. Aquí lo puedo hacer un poco más ancho. Aquí si quiero puedo modificar la forma para que siga la palma de la mano. Pero digamos que como les digo, yo estoy haciendo una forma muy general. Entonces voy a dejar el cuadradito tal cual que más o menos me coincida con la dirección de los dedos. Voy a agregarle algunas subdivisiones. Entonces, desde los inputs voy a agregarle subdivisiones en la profundidad, es decir, hacia la dirección de los dedos, voy a agregarle 8 subdivisiones. Quiere decir que por cada dedito voy a dejar 2 subdivisiones, ¿sí? En la altura voy a agregar 2 subdivisiones para que me permita después generar el modelado de los mismos deditos. A mí se me están generando 4 caras por cada uno y para que me facilite el modelado del dedo gordo. Y en el ancho voy a aplicar 3 subdivisiones, ¿sí? Entonces recuerden, width es altura, dividimos 3, height, perdón, width es ancho, ponemos 3 en el ancho, height, altura es 2 y profundidad, que es deep, 8. Si por alguna razón, cuando ustedes pongan las 8 en profundidad, les queda en dirección opuesta, que puede pasar porque el ancho y la profundidad va a depender de la forma en que generamos el cubo, de cómo lo creamos, pues simplemente intercambian los valores, ¿sí? Aquí digamos que puede ser que esta dirección sea profundidad y esta sea ancho, ¿sí? En este caso, esta es profundidad y esta es ancho. Entonces voy a empezar por modelar la parte de la muñeca, ¿sí? Aquí me toca verificar, las manitos tienen un derecho, ¿cierto? Entonces por un lado salen los deditos, por otro lado va a salir la muñeca. ¿Qué voy a hacer? La muñeca se debe unir con la parte del brazo. Entonces voy a generar una pieza para ese brazo y luego genero una superficie que me una los dos elementos. Entonces voy a borrar todas estas caras que tengo acá. ¿Sí? Que son las caras que van a salir hacia el brazo. Recuerden que todas esos componentes los borramos con control suprimir, siempre utilizando control. ¿Por qué control? Para que se vaya el componente que es la cara y los componentes asociados, que serán las aristas asociadas y los vértices asociados. Voy a preparar la geometría antes de generar la forma y es que como yo voy a unir esto con un cilindro, esto lo que va a tender es a cerrarse, ¿cierto? Es decir, el cilindro va a ser mucho más angosto que el ancho que yo tengo aquí de la pieza. Entonces, para que no me queden luego solamente aristas como muy apretadas, como que todas estas aristas se tengan que hacer muy angostas, voy a trabajar sobre la geometría primero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pongamos este modo de visualización. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar los vértices, ¿sí? Voy a dejar quieticos los de las esquinas. El de la esquina no lo toco. Voy a seleccionar los 3 siguientes, estos 3, ¿sí? Y voy a utilizar una opción dentro de la opción de Edit Mesh. Hay una opción que se llama Merge to Center. Recuerden que la opción de Merge la hemos utilizado para unir vértices, ¿cierto? Vértices que están o uno encima del otro o a cierta distancia que nosotros determinamos qué distancia. Esta de Merge to Center lo que va a hacer es que los vértices que yo seleccione, él me los va a llevar hacia el centro y me los va a convertir en uno solo. Entonces voy a darle Merge to Center. Esto es lo que pasa. Ya no tengo 3 vértices en un mismo lugar, sino él me convirtió esos 3 vértices en uno solo. Voy a hacer el mismo proceso al otro lado. Entonces dejo la mitad y a partir de la mitad selecciono los 3 siguientes, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo es seleccionar los 3 y que me quedan al lado y lado, pues me lo permite hacer por la cantidad de subdivisiones que yo tengo. Entonces voy a decirle Edit Mesh y Mesh to Center, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se me generan triángulos, ¿cierto? 1, 2 y 3 caritas tiene esta superficie. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar esta arista, la de la mitad, y la voy a eliminar. Control, suprimir. Y hago lo mismo acá, control, suprimir. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Convirtiendo estas 3 aristas en una sola. Cuando se junten con el cilindro, va a ser una sola arista. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo, obviamente, en la parte de abajo. Entonces voy a seleccionar estos 3 vértices y Edit Mesh, Mesh to Center. Estos 3 vértices y Mesh to Center.
¿sí? Entonces lo que estoy es mejorando la geometría para que el flujo, cuando se encuentre con el cilindro que va a corresponder al brazo, pues sea mucho mejor. Estas dos se van para que me queden figuras de 4 brazos. Control suprimir. De 4 brazos. De 4 lados. ¿Sí? Control suprimir. Listo. Entonces, para poder unir los dos elementos, vamos a parar un momentico. Bueno, entonces, cubito lo voy a unir con un cilindro y lo voy a unir a través de esta opción que se llama Bridge. Recuerden que Bridge lo que me permite es tender un puente entre dos aristas. Entonces, una de las cosas que debo garantizar es que el número de aristas de un lado del puente debe ser igual al número de aristas del otro lado del puente. Un lado del puente van a ser estas aristas, ¿cierto? Y otro lado del puente van a ser las aristas del cilindro. Entonces voy a traer el cilindro y lo voy a preparar para que se ajuste a lo que yo quiero generar con mi opción de bridge. Entonces el cilindro voy a traerlo en dirección de la posición de la mano, ¿cierto? Yo puedo también traerlo desde el centro y simplemente después girarlo. Lo voy a dejar más o menos a esta distancia. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Ya vamos a acomodar. Vuelvo aquí. Aquí, por ejemplo, me quedó, como lo hice desde el centro, me quedó hacia el otro lado. Entonces lo voy a posicionar con respecto a la manito. ¿Sí? Entonces, recuerden que estábamos diciendo que la cantidad de aristas de este lado debe ser igual a la cantidad de aristas de este lado para poderlo posicionar. Entonces voy a cambiar desde los inputs en mi channel box la cantidad de aristas de la subdivisión del lado, que por defecto son 20, voy a dejarlo en 12, que son las mismas aristas que tengo a este lado. ¿Sí? ¿Cómo sé que son 12? Porque tengo una, 2, 3 y 4 arriba, ¿cierto? 4 abajo son 8, 2 a este lado son 10 y 2 a este otro lado son 12. Entonces, lo que estoy garantizando acá es que la cantidad de aristas sea la misma. Seleccionemos acá, sigamos con los inputs. Recuerden que los inputs los puedo modificar en este caso porque no he hecho absolutamente nada con el objeto, ¿no? Cuando yo tenga más modificaciones, por ejemplo, en este caso con este objeto, fíjense todas las modificaciones que yo tengo acá. Si yo trato de venir a los inputs desde el principio, perdón, este de acá, si yo trato de venir a los inputs desde el principio, de hacer alguna modificación acá, la pieza se me va a dañar. Entonces solamente las puedo hacer en esta porque tengo solo el primer paso. ¿Sí? No he hecho ninguna modificación. Ya cuando haga más modificaciones, modificar aquí a través de los inputs no me va a funcionar. Entonces voy a correr esto un poquito más para atrás para preparar bien el objeto. Entonces voy a eliminar, ya tengo las 12 caras. Ahora, como quiero unir este espacio o estas aristas, este borde con este borde, voy a eliminar también estas caras que tengo acá. Entonces tomo el pincel, recuerden que con la tecla B sostenida puedo aumentar o disminuir el tamaño del pincel. En este caso voy a seleccionar caras, las selecciono todas y las elimino. Vamos a venir por acá, selecciono el pincel, selecciono todas las caras y las elimino. Cuando selecciono estas caras, fíjense, cuando yo elimino, me queda el contorno, el loop de la arista seleccionado. Tengan cuidado que cuando borren acá y les quede seleccionado este loop, deben deseleccionarlo, porque si no, cuando yo seleccione mis caras y trate de borrar, y si esto está seleccionado, pues se va a dañar el objeto porque él va a tratar de borrarme también ese loop de aristas. Entonces, verificar que ustedes deseleccionen antes de seleccionar las caras, las siguientes caras que van a borrar. Listo, voy a acomodar el tamaño de mi cilindro. Me voy a ayudar, por ejemplo, de esta vista. Acá que solamente tengo seleccionada una cara, vamos a seleccionar todo el objeto. Entonces voy a acomodar esto, lo voy a poner hacia el centro. Y desde el centro le voy a dar el tamaño. ¿Cuánto? Pues más o menos que sea el ancho de la pieza y que me quede ubicado en la mitad de la pieza. Aquí ya puedo venir a acomodarlo.
¿sí? Debo dejar un espacio entre la mano y la posición del cilindro, ya que ahí es donde voy a generar la superficie. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más grande, se ve como muy pequeñito ese bracito, muy delgadito. Listo. Y le voy a agregar subdivisiones. En este caso es lo que les digo, ya no puedo devolverme acá, entonces voy a agregarle subdivisiones de manera manual con el multicut. Otra por acá. Sí, en realidad no hay tantas subdivisiones. Seguramente después voy a tener que quitar caritas por acá, pero por ahora me funciona así. Listo, entonces voy a mover este objeto un poquito. Sí, es lo que estoy haciendo, posicionándolo con respecto a esta pieza, ¿cierto? Entonces verificar, por ejemplo, que la arista central, esta arista que tengo acá coincida con esta arista que tengo acá, ¿sí? Que me quede de frente. Eso es importante para poder hacer, digamos, como el puente de manera correcta. ¿No? Listo, entonces ya dijimos que para utilizar el puente necesito tener la misma cantidad de un lado del puente, la misma cantidad de aristas que la misma cantidad de aristas del otro lado del puente, eso ya lo tenemos. Pero para poder aplicar esta herramienta de puente necesito, es decir, esa herramienta solo se puede aplicar en un solo objeto. Yo tengo dos objetos independientes. Entonces, en este caso, él no me va a permitir aplicar la herramienta. Debo volver estos dos objetos uno solo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono este. Antes de hacer cualquier paso, voy a borrar el historial para que me quede limpio. Y hago lo mismo con el cilindro. Borro el historial, es decir, aquí ya no me van a aparecer las opciones que teníamos antes de los inputs, ¿sí? Porque ya borré todas esas acciones que habíamos realizado con el objeto. Lo siguiente que voy a hacer es combinarlos. Entonces, con Shift sostenido, selecciono los dos elementos. Voy a ir a Mesh. Permítanme un segundo, vamos a abrir aquí el Outliner para mirar una cosa. Aquí tengo el cubo de la mano, aquí tengo el cilindro del brazo. Estos sets que tengo acá, los puedo borrar. Si no les aparece, no hay problema. Si les aparece, pues elimínelo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el cubo de la palma de la mano y seleccionar el cilindro del brazo. Voy a venir a Mesh y le voy a decir combinar, combine. ¿Qué es lo que pasa? Ya quedó convertido en un solo objeto. Cualquiera de los dos que yo seleccione es un solo objeto. Pero fíjense lo que pasa aquí. Se me generan como unos grupos que son basura, que si yo trato de borrarlos, puede que no pase nada, como puede que se me borre parte de la construcción que ya tengo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el objeto, borrar nuevamente el historial y muy seguramente al borrar el historial se me van a borrar esos grupos. Si ustedes seleccionan el objeto, borran el historial y no se les borran los grupos o se les borran parcialmente, pruebe a que seleccionar ese grupo y darle suprimir. Lo más posible es que al borrarlo no pase nada. ¿Sí? Si ya dado el caso, tratamos de borrarlo, ya borramos historial, ya todo, y siguen apareciendo esos grupos y trato de borrarlos y se me borra algo acá, pues seguramente son elementos que no voy a poder borrar. Pero la idea es que si el proceso está bien hecho, aquí no tienen por qué quedarme grupos fantasmas, porque eso lo que va a hacer es que me va a llenar de basura e información que va a afectar de mala manera a mi modelado. ¿Sí? Entonces la idea es que me quede únicamente la forma. Aquí puedo, por ejemplo, de una vez ponerle un nombre a esta que se llame mano. ¿Sí? Ya esta va a corresponder a la mano. Listo, entonces ya estoy cumpliendo con los dos requerimientos. Uno, que tengo la misma cantidad de aristas acá que acá. Y dos, que es un solo objeto. Ya estoy lista para utilizar el bridge. Entonces, ¿qué hago? Voy a seleccionar las aristas. Con doble clic se me va a seleccionar todo el loop de un lado y voy a seleccionar las aristas del otro lado. ¿No? Tengan cuidado, revisen también si el modelado está correcto, debe suceder lo que me está sucediendo a mí. Yo doy doble clic y automáticamente se selecciona todo el loop. Si la geometría tiene algún inconveniente, puede ser que yo de clic, trate de darle doble clic y solo se me seleccione una o parte del loop, no completo. Entonces ahí debo revisar si debo coser, si algo
no está correcto dentro de la geometría, que no me identifica la línea de aristas como un solo loop, ¿sí? Debe suceder lo que está pasando aquí, que se seleccione el loop completo para que después no se me vayan a generar errores. Entonces ya con las aristas seleccionadas, simplemente le digo bridge y él me va a construir esa parte de la muñeca, esa nueva superficie. Voy a darle una subdivisión, solo una, como para llevar la misma proporción que yo traigo con la geometría, ¿sí? Ahí ya tendría esa parte de la mano creada. Si, por ejemplo, esta manito va a venir dentro del brazo del personaje, ¿sí? Supongamos que con estas aristas que yo seleccioné, esto me quedó muy largo. Entonces yo puedo venir acá y borrar las caras, la línea de caras que yo necesite y dejar el bracito del tamaño en el que yo lo necesite, ¿no? Eso lo van a comprobar ustedes cuando pongan la manito dentro del saco del personaje. Listo. Vamos ahora con los deditos, eso lo vamos a ver en el siguiente video.